De la ley de los moros. Por cuanto yo he hablado de los moros y su tierra, si queréis saber una partida de su ley y creencia, yo os la diré según su Alcorán lo pone, al cual Alcorán unos llaman Meskeil y los otros Hermen según sus lenguajes diversos, el cual libro les dio Mahoma, en el cual está escrito, según que yo he leído y mirado muchas veces, que los buenos irían al paraíso y los malos al infierno. Esto creen todos los moros. Y si les demandáis qué paraíso piensan haber, ellos responden que aqueste paraíso es un lugar muy deleitable en el cual se hallarán todas maneras de frutas en todos los tiempos, y ríos de miel y vino y leche y de aceite y de aguas, y que allí habrá muy nobles y hermosas casas según el merecimiento de cada uno, las cuales serán de oro y plata y piedras preciosas, y que cada uno tendrá mujeres y que todavía serán vírgenes y que cada día tratará con ellas y que todavía las hallará vírgenes. Ítem, ellos creen de la Virgen María y de la Encarnación, y que la Virgen María fue engañada de los ángeles y que San Gabriel le dijo que era doncella virgen y que denunció la encarnación de Jesucristo y que ella concibió y parió virgen. Esto rectifica su Alcorán. En este Alcorán dice que Jesucristo habló luego como fue nacido, y que él era santo profeta y verdadero infante sin ningún mal ni vicio. Y dice más este libro que como el ángel denunció la encarnación a la Santa María y a José que allí estaba, que la Virgen hubo miedo por cuanto en aquella tierra había un grande encantador que se llamaba Zalema y pensó que este encantador la quisiese engañar, y allí dice que la Virgen Santa María conjuró al ángel, pensando que fuese el dicho Zalema. Dice que él le respondió el ángel que no tuviese miedo, que él era cierto mensajero de Dios. Dice más este libro que como la Virgen Santa María parió debajo de un árbol de palma y el pesebre del buey y del asno, que sintió mucha congoja por cuanto había parido y que lloró y decía que más quisiera ser muerta, y que luego el infante nuestro Señor la consoló diciéndole: Madre, no toméis enojo, porque Dios ha descendido en vos por la redención del mundo, y en otros lugares del libro dice que nuestro Señor habló luego en naciendo. Y dice más que Jesucristo fue enviado por Dios Todopoderoso para que fuese expectable ejemplo y señal en todas las personas. Ítem, habla su Alcorán del día del juicio diciendo así que, Dios vendrá a juzgar todas maneras de gentes, y que, a los buenos escogerá a su parte y a los malos condenará a las infernales penas, y que entre todos los profetas Jesucristo es el más excelente y más cercano a Dios, y que él hizo los ángeles y que tenían buenas doctrina, sabiduría, claridad, dilección y verdadera predicación, y que aqueste cree en Dios y es verdadero profeta y sin pecado, y que él alumbraba los ciegos y sanaba los paralíticos y enfermos y resucitaba los muertos. Y que subió a los cielos vivo, y cómo ellos pueden tener los libros de los evangelistas, especialmente en aquel lugar donde dice, fue enviado Gabriel el ángel, el cual evangelio dicen mucho a menudo en sus oraciones aquellos que son letrados, y cuando ellos esto rezan besan en tierra por grave devoción. Ítem, ellos ayunan un mes entero, que no comen de día sino de noche, y aún se guardan de tocar a sus mujeres en todo aquel mes, mas los malvados no son tenidos por cierto de ayunar. Y dice más este libro que los judíos son malvados porque no creen que Jesucristo fue venido por parte de Dios, y que ellos mienten a menudo de la Virgen María y de su Hijo Jesucristo diciendo que ellos lo habían crucificado. Porque dicen los moros que por cierto él no fue crucificado así como ellos dicen antes, que Dios lo hizo subir al cielo sin morir y sin melancolía que tomase. Mas que él transfiguró su semejanza a uno otro y aqueste fue Judas Escariote, y que aquel crucificaron los judíos pensando que era Jesucristo, y que Cristo subió al cielo para juzgar en mundo. Y de esto dicen ellos que nosotros los cristianos no tenemos algún conocimiento, y que los judíos se pensaron locamente y falta que Dios fuese crucificado. Y dicen que es gran injusticia que Dios, que es sin culpa, mereciese tomar muerte, además de tan vil gente como son los judíos, y en aqueste artículo dicen ellos que nosotros los cristianos erramos del todo y que la gran justicia de Dios no podría soportar tal cosa hacer a tuerto y sin razón. En esto fallece su fe, porque ellos confiesan las obras de Jesucristo ser buenas y sus palabras y evangelios ser verdaderos. Y asimismo su doctrina y milagros y las obras de la Virgen Santa María ser buenas y que parió a Jesucristo siendo virgen antes del parto y después del parto.
Y dicen que aquellos que perfectamente creen en Dios serán salvos, y por cuanto ellos van más cerca de nuestra fe, que otros se convertirán antes a nuestra religión cristiana que otros, y cuando hombre predicando la ley de Jesucristo les demuestra por los profetas, asimismo dicen ellos que por profetas hayan ellos que la ley de Mahoma ha de perecer así como la de los judíos ha hecho, la cual ya es confundida, y que la ley de los cristianos ha de durar hasta el fin del mundo, y si les mandáis en quién creen. Ellos responden, nosotros creemos en Dios que ha criado todas las cosas, porque sin Él no se ha hecho cosa ninguna. Y creemos que el día del juicio cada uno habrá el galardón de sus obras según el merecimiento de ellas. Y creemos cuanto nuestro Señor ha dicho por la boca de los profetas. Y dicen que Mahoma mandó, y yo lo he visto muchas veces en su Alcorán, que cada uno pudiese haber 2 o 3 o 4 mujeres, mas ahora se toman ellos hasta 9 o 10, y mancebas cuántas pueden haber, y si alguna de sus mujeres menosprecia a su marido pueden echarla luego y tomar otra mujer, mas es menester que le dé sus bienes. Ítem, si alguno les habla de la Trinidad, ellos dicen que aquellas son 3 personas y no por cierto un solo Dios, porque el Alcorán no habla ninguna cosa de la Trinidad. Si les decís que el Hijo es palabra de Dios, ellos dicen que saben bien que Dios envió sabiduría en la tierra para encarnarse en la Virgen María y por la palabra de Dios será todo el mundo resucitado en el día del juicio, y ellos dicen que aquesto es verdad, que la palabra de Dios tiene gran fuerza y que así lo dice su Alcorán allá donde dice que el ángel habló a Santa María y le dijo: María, Dios será contigo y Jesucristo será concebido y nacido por palabra de Dios. Estas cosas habló Jesucristo diciendo que Abraham fue amigo de Dios, y Moisés fue profeta de Dios y fue palabra y santo espíritu de Dios, y que Mahoma fue derecho mensajero de Dios, al cual ellos nombran en morisco o en arábigo rozor, y dicen que de ellos 4 susodichos fue el más excelente y grande de todos, en tal manera que ellos tienen muchos buenos artículos de nuestra fe aunque ellos no tengan la ley perfecta según que nosotros los cristianos. Y serían ligeros de convertir, en especial aquellos que en su ley son hombres de ciencia porque ellos tienen los evangelios y profecías y la Biblia y todo por extenso en su lenguaje, y saben mucho de su ley literalmente, y por tanto son ellos perseguidores de los sabios que espiritualmente lo entienden, así como San Paulo lo dijo. Dicen los moros que los judíos son nación malvada por cuanto han corrompido la ley que Dios les dio por Moisés. Asimismo dicen que los cristianos son malos porque no guardan los evangelios que Dios les dio, y por tanto os quiero decir lo que el sultán me dijo una noche en su cámara cuando él tenía juntadas todas maneras de gentes que hizo allí venir, donde había grandes hombres, porque quiso hablar conmigo de consejo, donde me preguntó cómo se regían los cristianos, y yo respondí que, bien, por la gracia de Dios. Y el mismo sultán me dijo que los cristianos no mantenían su ley porque los señores y perlados no hacían mención de servir a Dios, los cuales nos debían dar ejemplo de bien obrar. Ítem, porque los comunes, en los días de fiesta cuando debían ir al templo por servir a Dios, entonces se iban a las tabernas a comer y beber y jugar, y de día y de noche no hacen otra cosa sino semejantes excesos y como bestias no saben cuándo han de tener templanza ni regla, procurando siempre de imitar a los epicúreos. Así que los cristianos se alegran de todas las desventuras teniendo por bueno lo malo, y por amargo lo dulce. Dicen que es oprobio de todos el que con santa doctrina y verdaderas obras corrige los vicios y pecados y tienen en mucho aquel que con diabólicos tráfagos y intrincadas malicias adquiere muchos dineros, y estos todos tiran un fin principal que es, como dicho tengo, con robar y hacer pobres a muchos y hacerse ricos ellos, más después que les parece que están ya en la cumbre de la felicidad o hablando la verdad en el profundo del infierno, tienen diversos y variables fines y en aquellos ponen su felicidad. Unos se hacen soberbios, otros avarientos, otros lujuriosos, otros glotones, y así van resbalando de un pecado en otro hasta que viene el tiempo de la muerte, en el cual unos por no tener lugar, otros por no saber arrepentirse de sus pecados, mueren y se van como bestias al infierno. Todo esto que he dicho me dijo el sultán. Entonces yo le dije que como su señoría sabía también el estado de los cristianos así de los comunes como de los señores y perlados, y él me respondió que él lo sabía muy bien y asimismo los corazones de los grandes príncipes cristianos y comunes, y por esto él enviaba mensajeros por todo el mundo a manera de piedras preciosas y bálsamo y otras cosas por saber las condiciones de cada una tierra y reino, y de hecho hizo llamar a 4 mercaderes de su tierra misma de buenas facciones, los cuales hablaban tan bien nuestro lenguaje como nosotros mismos. De esta manera envía el sultán hombres suyos por las tierras de los cristianos con otras muchas mercaderías por saber las condiciones y hechos nuestros, de lo cual yo me maravillé mucho.
Y por cierto gran vituperio y escándalo es a nuestra ley y fe esto que seamos reprendidos aún de los infieles y gentes sin ley verdadera, que aquellos deberían tomar ejemplo de nosotros, y convertirlos a nuestra ley y fe cristiana, guardan mejor su ley, o será que nosotros la guardamos, así que no es maravilla que nos llamen malvados. Y ellos dicen que los moros son leales y buenos porque guardan enteramente todo cuanto les manda su Alcorán, que dicen que Dios les ha enviado por su mensajero a Mahoma, con el cual dicen ellos que el ángel San Gabriel habló muchas cosas y le mostró todo su libro. ¿Dónde Mahoma fue nacido y cómo se levantó primeramente y de otras muchas cosas suyas? Sabed que Mahoma fue nacido en Arabia y fue un pobre mozo que iba tras los mulos de los mercaderes, hasta en tanto que él vino una vez con ellos en Egipto. Y entonces en Egipto todos eran cristianos y en el desierto de Arabia había una ermita donde estaba un ermitaño, la cual ermita tenía muy chica puerta y baja. Dicen los moros que entrando este moro por ella se tornó tan grande como si fuera puerta de palacio, y dicen que aqueste fue el primer milagro que hizo Mahoma en su mocedad, y después comenzó a ser rico y sabio en tal manera que alcanzó a ser gobernador del príncipe de Bordoña, la cual tierra gobernó muy sabiamente, de manera que cuando el príncipe murió tomó él la princesa por mujer, que se llamaba Bradias. Este Mahoma tenía mal de gota, de lo cual cuando lo supo la mujer fue muy airada, mas Mahoma le dio a entender que todavía que él caía en tierra, que San Gabriel venía muchas veces a hablar con él, y que por la gran claridad suya él no lo podía sostener, mas que le convenía caer. Y por esto dicen los moros que el ángel San Gabriel venía muchas veces a hablar con Mahoma. Aqueste Mahoma reinó en Arabia en el año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de 508 años y fue de la generación del hijo de Abraham llamado Ismael, al cual engendró él en su sirvienta Agar, y por esto los moros se llaman ismaelitas y algunos se llaman agarenos de Agar y otros se llaman moabitas y otros de Amón, los cuales fueron hijos de Lot, el cual los engendró en sus hijas, y estos fueron los más grandes entre las gentes. Ítem, este Mahoma amaba mucho a este ermitaño susodicho, el cual moraba en el desierto a una legua del monte Sinaí, por el camino que van la vía de Caldea de Judea y a una jornada del mar donde vienen los mercaderes a menudo. Y cuando Mahoma iba allá donde estaba el ermitaño muchas veces iba con toda su compañía, con los cuales murmuraban y se enojaban porque aquel ermitaño hablaba tanto y predicaba tanto con Mahoma que toda la compañía había de velar la mayor parte de la noche, pues el Señor velaba. Y los mozos, agotados de visitas tan largas, pensaron de matar a aqueste ermitaño. Aconteció una noche que Mahoma se emborrachó por haber bebido mucho vino, los pajes y mozos de Mahoma tomaron su espada y con ella mataron al ermitaño que estaba durmiendo. Y después metieron la espada sangrienta en la vaina del mismo Mahoma, y a la mañana cuando Mahoma se levantó, hallando a su amigo el ermitaño muerto fue muy airado de ello y dando voces quería matar a su compañía. Y ellos todos de un acuerdo le dieron a entender que él lo había muerto cuando estaba borracho y mostráronle su espada, y pensando que ellos dijesen verdad, por lo cual Mahoma maldijo el vino y a todos los que lo venderían y beberían. Y por aquella maldición los moros devotos no beben vino. Mas hay muchos de ellos que lo beben de muy buena voluntad en secreto y porque si se sabía ellos serían reprendidos y castigados muy fuertemente. Y aunque no beben vino, beben muy buenos brebajes dulces y frescos los cuales llaman foca, y es hecha de cañas dulces de las cuales se hace el azúcar y es muy buena y maravillosa y de muy gran sabor y hace buenos pechos. Y las veces acaece que algunos malos cristianos se tornan moros por simpleza y pobreza, o por maldad que tienen en ellos, y cuando reniegan dicen así, la eka muech rozor ala, que quiere decir que, no es otro en el mundo sino un solo Dios, y Mahoma su mensajero.